Bueno, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Es toda acción u omisión basada en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, la afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Como desarrollo de este concepto de violencia política contra las mujeres, sobre todo en la palabra en razón de género, tenemos que desentrañar este concepto. En México, a las representaciones sociales sobre el rol secundario de las mujeres en la esfera política, social y económica las antecede un amplio sistema de valores que ha dado lugar a prácticas y acciones violentas y discriminatorias contra ellas. La violencia política contra las mujeres se ejerce en sociedades que las conciben como personas vinculadas al hogar y a papeles secundarios y fuera de la vida política, aun cuando en México ya contamos con mujeres en altos niveles de tomas de decisiones. El abordaje de este complejo fenómeno que obstaculiza y limita el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres es muy importante, ya que la violencia que sufren las mujeres atiende a una violencia estructural que se reproduce en todas las esferas de la vida. La necesidad de estudiar las manifestaciones de acoso y violencia política es indispensable, ya que nos permite identificar las distintas formas en que las mujeres son violentadas en ese espacio, lo que influye sobre su derecho a participar en los asuntos públicos en igualdad con los hombres. Por ello, es indispensable visibilizar las distintas formas de violencia y acoso político que sufren las mujeres para poder desarrollar políticas públicas que garanticen la prevención, atención y erradicación de esta práctica que limita y obstaculiza el avance político de las mujeres. El origen de esta violencia, como otras violencias que son cometidas contra las mujeres, se basa en una desigualdad jerárquica que existe entre hombres y mujeres dentro de un sistema patriarcal, la cual está construida y sostenida culturalmente. Por ello, cuando se realizan análisis para identificar si efectivamente se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género, un aspecto que se debe considerar es el contexto en el que se presenta esta violencia, la situación de desigualdad, de discriminación en la que está inmersa la víctima, lo que nos arroja datos importantes sobre el impacto que tiene esta acción violenta en las mujeres y en su proyecto de vida, así como identificar de qué manera se violentan los derechos político-electorales de las mujeres. ¿En qué ámbitos se manifiesta? Las manifestaciones de violencia política contra las mujeres pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, en las propias instituciones electorales, en los recintos de votación, en organizaciones sociales, en sindicatos o bien la violencia que se ejerce contra las mujeres políticas a través de los medios de comunicación. En este sentido, es responsabilidad del Estado, de la ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, entre otros, implementar marcos normativos y culturales orientados a garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político. Este tipo de violencia es parte de un entramado, como les comentaba, de prácticas sociales que provienen de una cultura machista imperante en nuestro país, las cuales tendemos a normalizar y a invisibilizar socialmente. Se realizan tanto por hombres como por mujeres y se reproduce en los espacios públicos, en el ámbito político, en las instituciones electorales, en las redes sociales, en los partidos políticos y en los medios de comunicación. Actualmente se reproduce bastante estereotipos y roles de género en los medios de comunicación. Por lo tanto, erradicar estas prácticas se convierte en responsabilidad del Estado.
quien cuenta con el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres en los espacios de participación política. Como un preámbulo, tenemos que revisar qué es la violencia contra las mujeres, qué es la violencia de género, qué es la violencia política y qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, para ir construyendo el concepto. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Ahora, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. ¿Qué es la violencia de género? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, definió a la violencia de género como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidos amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. ¿Y qué es la violencia política? Todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, así como proferir expresiones que impliquen calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a la ciudadanía, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidaturas. Ahora bien, la violencia política contra las mujeres en razón de género es una modalidad de violencia de género que limita el acceso a las mujeres a sus derechos políticos y electorales por su condición exclusivamente de ser mujer. En muchas ocasiones escuchamos por el simple hecho de ser mujeres. Esto está reconocido en el artículo 11 bis de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Baja California y se define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas y candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis con este reciente proceso electoral local extraordinario que estamos cursando, donde se incorporan las candidatas, personas candidatas a juzgadoras. Aquí ellas no tienen derecho a acceso ni ejercicio de prerrogativas, sin embargo, sí pueden ser víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género cuando se limite, anule o menoscabe alguno de estos derechos político-electorales. Más adelante vamos a ver las conductas que configuran este tipo de violencia. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo para diferenciar qué es la violencia política y qué es la violencia en razón de género, podríamos decir que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, un grupo o una comunidad. Tiene como probable consecuencia traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La violencia política se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales y puede ser de votar o ser votados, ejercicio de un cargo público o de afiliación y asociación. Y la violencia política en razón de género es una acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género,
que se ejerce en la esfera pública o privada y que tiene por objeto o resultado, aunque no tenga el objeto como tal, pero puede tener un resultado donde se limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas en funciones o cargos públicos del mismo tipo. Los derechos político-electorales que pueden ser objeto de una restricción y por los cuales se podría configurar la violencia política es el derecho a votar. Se refiere al derecho que tiene la ciudadanía, en este caso las mujeres, de elegir mediante el voto libre, secreto, directo e informado a quienes habrán de ocupar determinados cargos públicos de elección. Por otro lado está el derecho a ser electa o votada, que es el derecho que tienen las mujeres a postularse para ocupar determinados cargos públicos que son votados de manera democrática, y el derecho a la participación, entendido como la posibilidad de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. El marco normativo de este tipo de violencia a nivel internacional se han emitido diversos ordenamientos normativos que regulan la violencia política contra las mujeres en razón de género, a fin de prevenirla, sancionarla y erradicarla, así como de atender a sus víctimas y otorgar una reparación adecuada a quienes la sufren. México cuenta con un amplio bagaje legal en materia tanto de derechos humanos, en donde se vela por el ejercicio de los derechos político-electorales que les comentaba anteriormente, de votar, de ser votado, de participar en los asuntos públicos libres de violencia. El marco normativo internacional es el que ven en su pantalla, diversas convenciones sobre los derechos políticos de la mujer, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. El marco normativo nacional es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Víctimas. Algunas disposiciones en torno a la violencia política se encuentran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, porque los partidos políticos también cuentan con un marco normativo que los regula y que deben de aplicar para prevenir este tipo de violencia, entre otras. En el marco normativo estatal se replican las disposiciones de la Constitución Federal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en la Ley Electoral del Estado de Baja California, donde se encuentran las infracciones que son perseguidas y que se atienden por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, la cual en su artículo 13 contempla estos tipos de violencia y cómo se van a ejecutar. También contamos con la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, la Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y los lineamientos en materia de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué existe y surge esta normativa a nivel internacional? En los recientes procesos de reforma del Estado, la sociedad exigió la apertura democrática del sistema político, lo que derivó en una auténtica competencia electoral. Al mismo tiempo, se solicitó el reconocimiento constitucional de que las mujeres sean quienes ocupen al menos la mitad de los espacios de representación popular, lo cual debe ser garantizado por las autoridades electorales. El contexto de cómo se va contemplando y cómo se crea toda esta reglamentación a nivel federal y local, que fue en el año 2020,
con las reformas a la Constitución Política, a la Ley General de Acceso y las que tienen en su pantalla, y que fueron en el año 2020, pues surge del avance que han tenido las mujeres en la participación política, cómo poco a poco se fueron incorporando en estos espacios de toma de decisiones, cómo poco a poco fueron participando en las campañas electorales a través, en un principio, de cuotas, cómo se contempla el principio de paridad de género en 2014 y cómo se va avanzando para que cada vez fueran aumentando de las cuotas de 70 hombres y 30 mujeres, 60 hombres y 30% de mujeres, para después llegar a la paridad de género. La paridad de género es la obligatoriedad para que los partidos políticos registren sus candidaturas por igual entre mujeres y hombres, con el propósito de que se conforme el Congreso del Estado y los municipios con el mismo número de hombres y mujeres. Sin embargo, existe la resistencia a respetar el principio constitucional, que si bien no se puede revertir, se materializa en diferentes tipos de violencia, con la intención de debilitar, anular o menoscabar su ejercicio. Por lo tanto, ante mayor presencia de mujeres en cargos Ya públicos, pude, la respuesta ya pude. histórica patriarcal ha sido someterlas. Ante tal panorama, las instituciones, desde sus ámbitos de ¿Qué competencia, son de han tu hermano? buscado la reproducción de las distintas formas de violencia. Este principio de paridad se extendió y se optimizó en el Estado mexicano con la reforma constitucional de 2019, la que se conoce como paridad en todo, mediante la cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Federal, a fin de garantizar que en los subsecuentes procesos electorales la mitad de los cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los tres poderes de la Unión y en los órganos autónomos sean para mujeres, y así poder garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al poder público y político. Esta reforma que les comento de 2019 mandata la paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas y representa el mayor avance en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía y políticos de las mujeres mexicanas. El 6 de junio de 2019 entró en vigor esta reforma, mediante la que se asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las propias candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes de los ayuntamientos, también en los municipios con población indígena, y además se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres. Ya identificamos que la violencia política consiste en provocar un daño que impida a la persona ejercer sus derechos político-electorales. Por otra parte, la violencia política en razón de género es la que añade como causa o motivo el género de la persona. De esta manera, cuando decimos violencia política contra las mujeres en razón de género, la podemos identificar por los siguientes elementos señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene que dirigirse a una mujer por su condición de ser mujer. Es decir, cuando se dirige a una mujer porque se espera que realice ciertas actividades o que cumpla con ciertos roles que comentábamos en un principio, que históricamente y socialmente están asignados a nosotras las mujeres, porque así está construida la sociedad, porque tenemos ese rol de cuidadoras, el rol de mamás, el rol del hogar, el rol del cuidado. Entonces, esta violencia que se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales se debe dirigir a una mujer por su condición de ser mujer, es decir, por cómo se visualiza que debemos de cumplir con estos roles de ser mujeres y que se contraponen con las aspiraciones políticas o electorales las que podríamos tener. También tiene que haber una afectación desproporcionada y tiene que tener un impacto diferenciado en la mujer. En muchas de las ocasiones, cuando se denuncia violencia política contra las mujeres en razón de género,
los tribunales han determinado que no se actualiza este supuesto porque no se cumplen con estas condiciones. Y en todos los casos los tribunales analizan identificando estos elementos, es decir, lo pasan al plano de qué pasaría si esto mismo le sucede a un hombre y por qué se considera que se lo están realizando las conductas que vamos a ver más adelante, en específico a una mujer, para generar un impacto diferenciado porque les afecte desproporcionadamente o porque sea por su condición de ser mujer. En ese sentido, la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, porque están especialmente planificadas en contra de las mujeres. Se dirigen hacia lo que implica lo femenino y los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Tienen un impacto diferenciado o les afectan desproporcionadamente cuando se trata de hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción, y hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Entonces, recapitulando, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede ser una acción, puede ser por omisión y puede configurarse también por tolerancia. El objeto o el resultado es limitar, anular o menoscabar los derechos político-electorales de la mujer. Se tiene que basar en elementos de género y se ejerce tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto es lo que les comentaba cuando se afectan desproporcionadamente y tienen un impacto diferenciado en ella. Es decir, que esta acción que se está cometiendo la pudo haber resentido un hombre y no generaría el mismo impacto que en una mujer, por todos los demás roles con los que nosotros convivimos. Este tipo de violencia es que es la violencia política, se puede manifestar y puede perpetuarse también, y en muchos de los casos y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, como nos han enseñado, tiene relacionado una violencia psicológica. Es decir, a pesar de que se trate de una violencia política en el ámbito electoral, del ejercicio de los derechos políticos o electorales, siempre tiene aparejada la violencia psicológica, siempre existe un resentimiento de las mujeres que la viven y tiene afectaciones psicológicas. En ocasiones puede estar relacionada también o no la violencia física, la violencia patrimonial, económica, sexual, digital, mediática y simbólica. En específico, estas últimas tres tipos de violencia están muy vinculados con la violencia política porque ha habido un gran avance de cómo se participa y de cómo se realizan las campañas electorales. Entonces, en muchos de los casos, la violencia se da a través de medios de comunicación, que ese fue un gran avance para incorporarlos como las personas o los entes que pueden ser perpetradores de violencia, que son los medios de comunicación. También está la violencia digital, que se perpetra en estas plataformas, en redes sociales de manera particular, y la violencia simbólica, que se trata de estos roles y de estos estereotipos, y la violencia política en muchas de las ocasiones tiene vinculada una violencia simbólica también. ¿Quién puede ser víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género? Las mujeres aspirantes a cualquier cargo de elección popular, precandidatas o candidatas a un puesto de elección popular, funcionarias electas o designadas a un cargo público, las mujeres votantes, militantes o simpatizantes de algún partido político, funcionarias electorales o de casilla y mujeres en el ejercicio de un cargo público. Aquí les presento algunos de los casos que se han presentado en diversos años. Estos son del 2015, 2014, eh, que pueden ser ejemplificativos de violencias y denuncias por violencia. A Lorena Nava en Oaxaca
Fue agredida por un grupo de manifestantes, la mayoría de ellas mujeres, en un restaurante donde tenía una reunión. Fue golpeada, insultada, jaloneada del cabello, le lanzaron huevos y semidesnudaron. Le gritaban mentirosa, acusándola de fraude en las elecciones de junio de ese año. A Felicitas Muñiz en Guerrero, ella era una presidenta municipal electa. Durante el ejercicio de su cargo fue perseguida y amenazada junto con sus familiares. Instalaron un plantón en el Zócalo de Apango, sede de cabecera municipal. Incendiaron su camioneta junto a muebles que sustrajeron de sus casas y de la sede municipal con el fin de que firmara la renuncia a su cargo. A Rosa Pérez Pérez en Chiapas, ella era electa como presidenta municipal, tomó protesta del cargo, solicitó su renuncia incitada por sus opositores y por funcionarios estatales. Durante 7 meses se le impidió ejercer como presidenta. Sufrió amenazas, presiones, actos de vandalismo en las instalaciones del municipio, violencia psicológica y económica. Una vez que presentó la renuncia, los habitantes de la localidad, que habían tomado por 5 días la alcaldía y el juzgado de paz y conciliación indígena, liberaron a los miembros del Congreso Estatal y abandonaron la toma del edificio municipal. Yolanda Pedrosa Reyes en San Luis Potosí, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, durante un año padeció la violencia ejercida por parte de 2 de sus compañeros magistrados, cuya finalidad era que renunciara. A través de actos de intimidación y acoso laboral, le impedían el acceso a información importante, le revisaron su computadora sin su consentimiento y le ocultaban documentación necesaria para ejercer su función. María Ruth Zárate Domínguez, en Puebla, electa como regidora, desde que asumió su cargo no se le pagaron dietas y prestaciones correspondientes a la compensación salarial. Al interponer un juicio para reclamar por sus dietas, la regidora fue humillada a gritos en las reuniones de cabildo y recibió intimidaciones para que no pudiera ejercer las funciones de regidora. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla decidió obligar a los funcionarios municipales a restituir el salario que le correspondía a la regidora. Estos son algunos de los ejemplos que se han documentado en México y son de años ya, pues ya transcurrieron varios años, esto se sigue perpetrando, se sigue pasando en los diversos procesos electorales y a las mujeres que están en el ejercicio del cargo, regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas, incluso gobernadoras, magistradas, integrantes de los órganos electorales también. Aquí, por ejemplo, se presentan expresiones de roles o estereotipos en la cobertura de la actividad política de las mujeres, que esto se configura o se puede considerar como violencia mediática. Aquí se utilizan frases para estereotipar o cosificar a las mujeres que están participando en las campañas, y una de ellas es la siguiente. Con su transformada esbelta figura, la líder de las minorías asegura que llega fortalecida a las campañas. Otra, donde se referían a la candidata de cabeza rojiza, la municipal electa es soltera y vive sola. Otra expresión es una ley que castigue el adulterio con sanciones económicas para quien lo cometa. Fue propuesta por una candidata modelo edecán. Otro tema que estuvo en las noticias en 2017, hablando del Brexit. No importa el Brexit, ¿quién ganó el Piernexit? Dice el titular de primera página del diario Daily Mail en marzo de 2017, con una fotografía de la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y su homóloga de Escocia, Nicola Sturgeon. Estas son algunas de las expresiones que se constituyen como violencia política contra las mujeres en razón de género por una de las conductas, que es estereotiparlas o cosificarlas, es decir, no hablar de su competencia política o de su desarrollo o experiencia que ya tengan en otros puestos o de su currículum, sino hacer referencia a aspectos físicos, como en este caso que estaban hablando de las piernas, de su cabello, de que si son modelos o edecanes, de que si están delgadas o gordas, ese tipo de cuestiones. Y es lo más común. ¿Quién la puede perpetrar y quién puede ejercer violencia? Agentes estatales, autoridades públicas, superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
Son los agentes estatales, las autoridades públicas, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas, dirigentes, militantes y simpatizantes de partidos políticos. También las precandidatas o los precandidatos, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y sus integrantes, ciudadanas o ciudadanos, notarios públicos o notarias públicas, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, cualquier persona física o moral, extranjeros, organizaciones sindicales, laborales o patronales, o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos. En ese sentido, aquí está un resumen y más en una imagen de quiénes son las personas que pueden ejercer la violencia política contra las mujeres en razón de género y como veíamos, puede ser cualquier persona o grupo de personas. ¿Cuáles son las conductas en particular que se encuentran en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Son pues bastantes. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género, ocultar información u omitir las convocatorias para registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. También proporcionar a las mujeres que aspiran o ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que les impida su registro como candidatas o induzcan al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso, proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa o imprecisa para impedir que induzca o que se induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones, obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales, difamar, calumniar, injuriar, realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar y anular sus derechos, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género, amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada, impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto, restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos propios que sean violatorios de los derechos humanos, imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función, discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad. También ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer
en ejercicio de sus derechos políticos, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. También obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o a avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley, obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad y, por último, imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad o cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte sus derechos político-electorales. Aquí está distinguido en las etapas, que sería en todo momento, en la precampaña y en el ejercicio, en la precampaña o campaña y en el ejercicio de un cargo. Es el resumen de todas estas fracciones que les comenté. Ahora, ¿qué órganos protegen los derechos político-electorales de las mujeres y sancionan la violencia política? Son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales, sin omitir mencionar que también la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, los partidos políticos, las comisiones especiales para la atención de casos de violencia política en razón de género y otras autoridades están encargadas de conocer, atender y prevenir los actos u omisiones en materia de BPG. Una vez que se conocen o se identifican estas conductas que pueden estar siendo objeto las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, tenemos que distinguir ante quién se puede presentar una queja o una denuncia. Y aquí también mucho tiene que ver con el cargo público al que aspiran. En muchos de los casos tenemos que distinguir que la violencia política la está realizando el propio partido político, sus dirigentes. Entonces, muchas de las mujeres que participan como candidatas o precandidatas son víctimas de violencia al interior del propio partido, por lo cual las autoridades electorales carecen de competencia para conocerlos. Primero se tiene que atender por los órganos de justicia intrapartidaria de los propios partidos y, en su caso, sancionar. Ahora bien, existen dos mecanismos para salvaguardar los derechos político-electorales. El primero, que se conoce por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el procedimiento especial sancionador. Este procedimiento especial sancionador y se activa para dar seguimiento a las infracciones previstas en la ley electoral que se relacionan con los tipos de violencia de la ley de acceso y se puede presentar por cualquier persona. Cuando no se presenta directamente por la víctima o su apoderado legal, el Instituto Estatal Electoral solicita su ratificación. ¿En dónde se presenta esta denuncia o queja para que se analice por el procedimiento especial sancionador? Ante la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral o cualquier órgano del Instituto Estatal Electoral de Baja California, quien lo remite a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dentro de las 48 horas siguientes para su trámite. ¿Cómo se puede presentar una denuncia por violencia política en razón de género? Se puede presentar de forma escrita, de forma oral o por medios electrónicos. ¿Y cuáles son los requisitos que debe contener la denuncia? El nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital, domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, de las personas autorizadas, la narración expresa de los hechos en que basa su denuncia, y esto es importante,
para que se indique con claridad en cada hecho detalladamente sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, tales como la fecha, hora, el domicilio o el lugar donde ocurrieron, qué fue lo que pasó, quién lo realizó, cómo lo realizó, quién estaba presente, cómo fue esas circunstancias, cómo le han afectado, qué consecuencias ha tenido en su salud emocional, psicológica, física, laboral, familiar, etcétera. Ofrecer y exhibir las pruebas con las que se cuente, en su caso mencionar las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas. Estas pueden ser documentales públicas, privadas, técnicas de reconocimiento o inspección ocular, presunción legal y humana e instrumental de actuaciones. ¿Y cuáles también los requisitos? Las pruebas en el artículo 363 bis de la ley electoral se establece que las pruebas confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en un acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente. También aquí se pueden solicitar medidas cautelares y medidas de protección. ¿Quién resuelve el procedimiento? Pues es el procedimiento especial sancionador, se sustancia, es decir, se recibe la denuncia y se recaban las pruebas aquí en el Instituto Estatal Electoral a través de la Oficina de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que es la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y una vez concluida esta etapa de instrucción, se remite el expediente al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, que es la autoridad competente para resolver el procedimiento especial sancionado. Voy a dejar de compartir para hacer una recapitulación muy general y también para preguntarles si ustedes han sido alguna vez testigos de algún caso de una posible violencia, incluso si alguna de ustedes ha participado en una campaña electoral y cuáles son los retos a los que se ha enfrentado, si han colaborado tal vez con alguna de las mujeres electas, con alguna regidora, con alguna presidenta municipal en algún tiempo, si identificaron algunas de estas conductas que, como les comentaba, se normalizan y están pues en la cultura que tenemos de roles y estereotipos de género y que son difíciles de distinguir o a veces cuando las distinguimos, pues no sabemos qué se puede hacer, ¿no? Me gustaría que me comentaran qué opinan sobre esta información general que se les compartió. Aquí solamente comentaron en el chat cuál es la violencia simbólica. Sí, cómo no, con gusto. La violencia simbólica está definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y es esta que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, cosificación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Y como les comentaba, la violencia simbólica está inmersa en los diferentes tipos de violencia. Es decir, si existe una violencia mediática que se está reproduciendo en los medios de comunicación, en muchas de las ocasiones estos estereotipos y cosificación están vinculados con reproducir la violencia simbólica. Es decir, que se reflejan o se reproducen estos aspectos o criterios o estereotipos de roles de género. Y por eso es que en muchas de las ocasiones se pueden vincular los tipos de violencia. Incluso para los tribunales es complicado, para la sala superior ha sido complicado poder distinguir que en un acto de violencia o de las causales que están en la ley de acceso se pueda distinguir únicamente y separar como una violencia digital que no tenga aparejada también una violencia simbólica. Comentan, curiosamente, la violencia que se ha tocado es de las mujeres a mujeres, sobre todo en el trabajo como servidores públicos. Algunas mujeres siguen creyendo que otras entran a este trabajo porque se relacionaron íntimamente con alguien y es triste escuchar esos comentarios.
Estoy de Comenta acuerdo. Gloria Alemán, no solo es avanzar en las normas, también es importante que los que aplican las normas dejen de violentar por razones de género o étnicas. Dice Marian Zamora, las microagresiones constantes caben dentro de la violencia de género porque puede ser difícil identificar y poner lenguaje a la violencia cotidiana. Sí, es que es complicado, les comento. Nosotros todavía estamos avanzando y esta cultura que les comentaba que es patriarcal en la que nos hemos desarrollado, estamos muy familiarizados o estamos muy inmersos en estos microviolencias, en estas formas de restringir nuestros derechos, de estereotiparnos, de vernos como en algunas ocasiones inferiores, y la violencia precisamente es por el ejercicio de estas condiciones de poder o puede darse en cualquier aspecto, en el trabajo, en nuestra familia, es decir, ¿qué es lo que genera la violencia de manera general? Pues que una persona se siente superior a otra persona, y al momento en que se siente superior que otra, se le dificulta o tiene estas actitudes de rechazo o de dominación. ¿Por qué? Porque no podemos percibir que estamos en un plano de igualdad de condiciones, que todos tenemos los mismos derechos, todas y todos somos sujetos de los mismos derechos, y siempre una persona que ejerce violencia es porque a la vez está ejerciendo una relación de poder. De subordinación, las mujeres que reciben este tipo de violencia en muchos de los casos están en una situación pues de inferioridad, o de que así las perciben o así nos perciben. Una pregunta que dice, ¿cómo diferenciar entre un acto de violencia y la libertad de expresión? Sobre todo en medios digitales como Facebook, X, Twitter. Aquí también es un tema complicado. Para los medios de comunicación está esta ponderación de derechos entre precisamente el ejercicio de los derechos político-electorales, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y también el derecho de los medios de comunicación de, pues, garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Ah, Ha ya. habido también diferentes Ok. sentencias Vale. Ha habido también diferentes sentencias donde se ha analizado que cuando se trata de expresiones en medios de comunicación donde se está debatiendo o son opiniones a título personal, no se ha acreditado la violencia política contra las mujeres en razón de género. No obstante, cuando las opiniones se caracterizan en esta reproducción de roles como la cosificación, como la subordinación, como la dependencia a un dirigente de un partido o al mismo persona que dirige el gobierno, pues sí se acredita. Es una línea muy delgada entre el derecho de acceso a la información y entre reproducir estos roles y estereotipos y la violencia política. Entonces, de manera general, incluso cuando se hace el monitoreo de lo que están pues compartiendo en las noticias, los medios de comunicación, está exceptuado de sanciones y de categorizar todas las manifestaciones que se hacen por los propios integrantes de los medios de comunicación, pero en el ejercicio de un debate. Por ejemplo, como los programas que hemos visto donde se sientan en una mesa de diálogo y están compartiendo y conversando de respecto a estas opiniones, eso está exceptuado y está salvaguardado por el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, cuando a pesar de que se trata de un medio de comunicación, de un reportero o reportera que realiza un comentario y se vale de estos espacios públicos y de dirigirse a la ciudadanía para reproducir estos estereotipos, sí se les ha sancionado. Actualmente, en el registro vigente con el que cuenta el Instituto Nacional Electoral, que es el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política, está en Baja California un caso de un periodista que cosificó a una mujer que participó en una campaña electoral.
Entonces es delgado y se tiene que analizar con mucho detalle por las autoridades jurisdiccionales. Gracias. A ver si puedo hablar porque ando un poquito enferma de la garganta, no sé si me escuchen. Pues antes que nada, felicitar a la maestra Melina. Hemos coincidido en el trabajo electoral y es una persona muy estudiosa. Ya vi también su currículum, cómo ha avanzado en este tema, conocedora del tema. Y sí, a mí me llama la atención cómo este elemento que conforma la definición de violencia política con razón de género, por razón de género contra las mujeres, lleva un elemento adicional que es la tolerancia. La tolerancia porque en todos los ámbitos vemos violencia política contra las mujeres en razón de género. En los medios de comunicación, en las instituciones, no se hable de un proceso electoral. En muchos ámbitos la vemos, pero la vemos normal, porque como aquí nos ha comentado la maestra, hemos vivido tantos años con este tipo de conductas que cuando las visibilizamos no las podemos identificar. Por eso tan importante la capacitación, estos elementos que debemos de estar atentos cuando se está violentando a una mujer y el que nosotros veamos que lo están haciendo y no digamos nada, eso nos hace también a nosotras personas violentadoras y es lo que no alcanzamos a entender. Por ejemplo, en la materia electoral, como lo comentaba la maestra, a los partidos políticos que ven en un proceso electoral que está denunciando a una candidata, aun cuando no sea de su partido político, tienen el deber de denunciar. Y si no, el Tribunal Electoral lo sanciona por no haberlo hecho. Entonces, la relevancia precisamente de este tema y de este curso, qué bueno, es que conozcamos un poquito más. Hay diferentes, muchas violencias que están contra las mujeres, pero aquí yo le quería preguntar, maestra, con este elemento de la tolerancia, que sí en los partidos políticos sí lo he visto que lo sancionan, pero ¿qué hay cuando, por ejemplo, lo comentabas en este observatorio, ¿no? Que se le da seguimiento, monitoreo, perdón, en los medios de comunicación, que es donde vemos a diario, cómo se violentan a mujeres que están en cargos públicos y que a diario se les denosta, se les calumnia por el solo hecho de ser mujeres. Aquí en la fiscalía, por ejemplo, nuestra fiscal, pues hemos visto en una ocasión como un periodista también ha hecho bastantes comentarios en alusión precisamente al desempeño por el solo hecho de ser mujer. Y el trato diferenciado también tan desproporcional que sabemos que se da cuando se denuncia a una mujer, cuando se calumnia a una mujer, es un efecto muy diferente que cuando se calumnia a un hombre. Pero son temas muy amplios que ojalá tuviéramos más capacitaciones de este tipo. La pregunta sería, en el caso del Instituto Electoral, con este monitoreo que ya advirtieron, ya se dieron cuenta de que se está violentando a alguna mujer a través de medios de comunicación, ¿tienen alguna actuación? Comentabas que ya se hizo una denuncia de oficio, así lo entendí, con algunos periodistas, pero yo veo a diario, estaríamos llenos de denuncias quizás, porque veo mucha violencia. También el hilo tan delgado de diferenciar la libertad de expresión con la violencia política, pero también sabemos que los derechos humanos no son absolutos, los derechos no son absolutos. Y tan es así que se ha transformado tanto los derechos a través de la reforma de derechos humanos. Mi pregunta es sobre las instituciones públicas, donde las mujeres que ocupan un cargo público por elección popular, pero entendí que también están las mujeres o las personas, mujeres que ocupan un cargo, aun cuando no sea de elección popular, también pueden ustedes pues realizar ese tipo de monitoreos. ¿Cómo le hacen para realizar un monitoreo de las instituciones públicas? Que creo que es un ámbito donde se da mucha violencia contra las servidoras públicas de altos niveles, que están en niveles altos, y también de otras que estamos en otros niveles, que también se ejerce, por ejemplo, el hecho de no proporcionar los mismos requerimientos presupuestales que a otras áreas, etcétera, nomás porque eres mujer. También realizan ese tipo de monitoreos y quisiera saber si también los denuncian. Eso sería por mi parte y gracias por la exposición que ha sido muy aleccionadora. Muchas gracias, maestra. Em, Fíjese que en el proceso electoral que acaba de pasar, de hecho, como es de su conocimiento, usted también dirigió en su oportunidad
la red de candidatas aquí en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Hasta el día de hoy no se ha legislado la atribución del Instituto Estatal Electoral de Baja California de llevar a cabo el monitoreo de las campañas, de precampañas y campañas electorales. A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cuenta con el reglamento de elecciones en donde existe todo un capítulo sobre cómo se va a realizar este monitoreo. Y inician desde el inicio de preparación del proceso electoral, antes de que se inicie con el proceso electoral, y emiten un catálogo de medios, aprueba el Consejo General una metodología, se contrata en muchas ocasiones a instituciones educativas. Muchos de los años el monitoreo lo realizó la UABC. El pasado proceso electoral federal ya se fueron a contratar a la Universidad Nacional de Nuevo León. Y esta atribución legal, pues, los faculta para prepararse de manera adecuada y realizar un monitoreo. Este monitoreo que se realiza como referencia, ¿no? A nivel federal, no tiene un carácter vinculatorio. El monitoreo realmente su función es dotar a la ciudadanía de informarla sobre la cobertura que están teniendo los medios de comunicación sobre la participación de las candidaturas. Y un enfoque del monitoreo es este enfoque con perspectiva de género, donde se han venido actualizando esta metodología y este catálogo de los conceptos que se van a revisar. Y recientemente también en el proceso federal en 2025 ya monitorearon también, registraron casos de violencia. No tiene un carácter vinculatorio, no tienen atribución de presentar como tal una denuncia, no se contempla en la ley electoral para darles atribuciones como en materia de fiscalización, donde si están, por ejemplo, monitoreando, tienen toda pues esta atribución de presentar las denuncias, etcétera. Aquí en el tema del monitoreo, por lo menos quien sí lo tiene legislado, que es el INE, no tiene esa vinculación directa. Nosotros aquí a nivel local, en el Instituto Electoral, desde el 2018, hemos llevado la red de candidatas. Y esta red de candidatas, en algunos casos, se ha dado seguimiento a la participación política de las mujeres, a pesar de no contar con una legislación que faculte al Instituto Estatal Electoral para realizarlo. No obstante, sí se llevaba un registro de manera estadística de estas conductas que se advertían en los medios de comunicación. Un esfuerzo que se acaba de realizar en el anterior proceso es que a través de una empresa se monitorearon radio y televisión, y a través del propio personal del instituto se monitoreó nada más redes sociales, porque en las redes sociales es donde más se encontraron esta reproducción de los posibles casos de violencia, sobre todo roles y estereotipos, esta violencia simbólica, ¿no? Que comentábamos. Entonces, lo que derivó de este monitoreo no es como tal hasta ahorita una vinculación o una interposición de denuncias. Lo que nosotros hicimos fue generar un acompañamiento para las mujeres, y únicamente a las mujeres que estuvieron participando como candidatas y que pertenecían vía un consentimiento informado a la red. ¿Y qué hicimos a través de la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación? Fue ponernos en contacto con las posibles víctimas de violencia, informarles sobre su derecho a presentar una denuncia, informarles sobre cuál era el tipo de violencia, posiblemente violencia que estábamos identificando, y cómo era el procedimiento para que tuvieran estos elementos y pudieran ellas mismas presentar una denuncia. Hasta el momento, ese es pues cómo se abordan los monitoreos, y no se hace extensivo a un monitoreo de las mujeres electas, como comentaba usted. Pues sí, hemos visto que en muchos medios de comunicación se amparan con este derecho de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía para reproducir estos patrones y estereotipos y para hacer comentarios sexistas y que cosifican a las mujeres.
y no se habla realmente del trabajo que están desempeñando. Sin embargo, no los alcances de esta red no han sido para monitorear el seguimiento, para llevar como tal una estadística de las mujeres electas. Únicamente pues estamos a su disposición cuando directamente nos llaman o nos enteramos de algún caso en particular, nos ponemos en contacto con ellas con estos teléfonos y correos electrónicos. Sí, así es. Comenta Romualdo García, en lo electoral es difícil recabar ciertas probanzas. Si podría abandonar sobre cómo recabar las más comunes y menos comunes. De lo que nosotros hemos podido observar, de hecho, yo estoy en el área de igualdad sustantiva, pero hay un área en específico que es la unidad técnica de lo contencioso electoral, que tiene desde el 2023 una oficina de violencia política, donde se llevan estos procedimientos, toda esta investigación y se recaban las pruebas. Lo que hemos pues identificado es que la mayoría de las denuncias en un proceso electoral son por violencia digital o mediática y los medios de comunicación pues dan la nota y las mujeres no tienen acceso a estos registros, es decir, a veces suben las notas en los portales web y las bajan de inmediato. Se aparece la publicación y se empieza a compartir en Facebook o en TikTok o en X. Hay un manual que generó el Instituto Nacional Electoral para que las mujeres tengan estos elementos y puedan hacer el reporte, porque es todo un trámite que se lleva desde que se interpone la denuncia y se pueden tomar las capturas de pantalla hasta que efectivamente se emiten estas medidas cautelares y se obliga a los medios de comunicación, a la plataforma Meta, que es Facebook, a que baje estas publicaciones. Entonces hay una manera que se les sugiere a las mujeres candidatas que están participando para que puedan reportar estas agresiones en los medios de comunicación o en estas plataformas digitales que les comentaba que es tomando screenshots y reportando, pero es complicado pues recabar estas pruebas incluso para la autoridad cuando en muchas ocasiones se emiten estas medidas cautelares de la suspensión del mensaje que ordenan que se baje de internet la liga donde está la nota violenta, pues en muchas ocasiones ya no está y la nota ya se descargó y ya la ciudadanía la está compartiendo en sus teléfonos y es algo que es difícil de tener. Entonces, bueno, la sugerencia es que se tomen estas capturas de pantalla. En muchas de las ocasiones también es muy difícil identificar al agresor porque las personas se escudan de cuentas que son inexistentes, es decir, no están vinculadas a una persona física como tal, son pues cuentas que están genéricas y está complicado identificar quién está manejando esa cuenta. Es pues complicado, como bien lo dicen, a llegarse de las pruebas, pero pues se realizan las diligencias más exhaustivas aquí en la unidad de lo contencioso. Muchas gracias, licenciada. Y comenta Gloria Alemán, las instituciones educativas, ¿cómo pueden denunciar la violencia de género? ¿Qué pasa si los comités de ética de las escuelas omiten tomar acciones en favor de las víctimas? Ahí escapa de mi ámbito de competencia. En ese caso, usted está hablando de una violencia que puede darse a nivel educativo y sería una violencia institucional por las instituciones también públicas, educativas. Todos también, como tal, si no se restringe un derecho a votar y a ser votado o al ejercicio del cargo público, no podríamos estar hablando de una violencia política, estaríamos hablando en este supuesto de una violencia institucional y sería pues una denuncia que se podría interponer directamente en la fiscalía. Ahora, estos comités de los que comenta también se rigen por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y también se puede denunciar este tipo de violencia contra las mujeres. Del ámbito que sea, no sé cuál es el caso en concreto, pero pues no identifico yo algún factor de ejercicio de derechos político-electorales.
Moisés comenta, en materia penal, ¿cómo se puede acreditar el objeto si no se produce un resultado en menoscabar un derecho electoral o político? En materia penal, ¿se refiere a la Fiscalía para la Atención de los Derechos Políticos, de los derechos electorales, o a qué, cuál sería el caso? Lo que pasa Menciones. es que todas las conductas que están en la ley de acceso pueden ser a su vez un delito. Es decir, una mujer víctima de violencia puede acudir tanto para poner una denuncia ante la autoridad administrativa electoral como a la autoridad penal. Y pues cada autoridad lleva en lo individual su procedimiento. En nuestro caso, se sustancia en el Instituto Electoral, se recaban las pruebas y resuelve el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y se sanciona infraccionando a la persona agresora, mujer u hombre o persona moral, sancionándola con los diversos tipos de sanción que son amonestaciones, multas, que son cursos de capacitación. En temas de delitos electorales, pues es otro la normatividad que los rige y otras las sanciones de las que pueden ser objeto las personas que están ejerciendo la violencia. Yo no tengo conocimiento de cómo es que la Fiscalía especializada realiza estos procedimientos y cómo se allegan de estas pruebas para acreditar el tipo. En materia electoral, pues dependiendo de la violencia que se esté ejerciendo, como les comento, si se trata de una infracción a la normativa electoral, se sustancia aquí, las pruebas las presenta la víctima de violencia y lo resuelve el Tribunal Electoral. Ya mi participación ya concluyó, la presentación ya era toda. Perfecto. Muy bien. Entonces, Sonia, ¿hay alguna otra pregunta? No, Gaby. Perfecto.